Buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Marcos & Rowe. Hoy vamos a realizar el mantenimiento básico de nuestro BMW E60. Cambiaremos el filtro de aire y los filtros de habitáculo. Empezaremos por el filtro de habitáculo de copiloto. Vamos a quitar la patilla de ajuste y luego usaremos una carraca y un vaso del 13 y daremos medio giro. Y ya solo tenemos que tirar del protector. Como veis, este es nuestro filtro antiguo. Vamos a cambiarlo por el nuevo. Tenéis que fijaros en las flechas para su colocación. Como veis, es muy fácil de cambiarlo. Volvemos a colocarlo y lo ajustamos. Y le damos medio giro con nuestra carraca. Bien, pues vamos con el otro. Aquí es igual quitar la patilla de anclaje y retirar el protector. Bueno, vamos a retirarlo y cambiaremos por el nuevo. Pondremos el nuevo con las flechas en el sentido correcto y volveremos a cerrar la carcasa. Como veis, ya tenemos cambiado los filtros del habitáculo. Es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a cambiar el filtro del aire. Como veis, tenemos que abrir las patillas de sujeción. Y también vamos a tener que quitar el conector del medidor de masa de aire. También aflojaremos la abrazadera metálica con el destornillador plano. Bien, vamos a ello. Vamos a abrir del todo las patillas. Una vez abierto, como veis, no sale del todo, por lo que tenemos que quitar el tubo de admisión. Vamos a tirarlo de él suavemente. Como veis, está un poco sucio, así que yo voy a limpiar un poco con el aspirador. Bien, ya lo tenemos limpio. Ahora ya vamos a colocar el filtro de aire nuevo. Como veis, encaja a la perfección. Vamos a colocar de nuevo el tubo.
colocamos el cabezal del sensor. Y ajustamos la abrazadera de nuevo. Ahora vamos a apretar las pastillas de sujeción y comprobar que está todo bien colocado. Como veis, ha quedado genial. Como habéis visto, es muy sencillo cambiar los filtros del BMW E60 gasolina. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete y danos un like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.